Bueno, ¿me escuchan? ¿Están todos integrados? Entonces vamos adelante. En esa comisión de enzimas de la IUPAC, cada enzima tiene asignado un número formado por 4 cifras. Esas cifras tienen que ver con, primero, la clase, es decir, cuál es el tipo de función que realiza la enzima, o sea, sobre qué clase de reacción actúa. Por ejemplo, acá tenemos un monoglicérido, sabemos lo que es un monoglicérido, lo tratamos con agua, nos va a dar glicerol y ácido graso, es decir, es una hidrolasa. Y es una enzima específica que actúa en la digestión, es una lipasa de origen pancreático. Repito, es una hidrolasa. Entonces, si es una hidrolasa, el número tiene como primera cifra el número 3, que corresponde a las hidrolasas. Entonces, en este caso sería para esa enzima un número que tiene como primera cifra el 3. Las demás tienen que ver con el tipo de enlace que es catalizado. En este caso, el número 1 corresponde al éster y el número 1 que sigue al éster carboxílico. Y el último número que tenemos, y como ven en este caso ya es mayor que 10, es el número de orden que tiene esa enzima en el catálogo de la comisión. Y les puedo asegurar que el catálogo tiene muchas enzimas, en miles. Bien. Entonces ya estamos más o menos ubicados en cómo se manejan desde el punto de vista formal las enzimas. Vamos a ver ahora cómo es la composición y la estructura. Dijimos que son proteínas. Ahora bien, las proteínas tenían estructura primaria, secundaria, terciaria y a veces cuaternaria. Por lo tanto, ¿a qué nos referimos con estructura en este caso? Hay un solo polipéptido o más de uno, es decir, son estructuras cuaternarias o simplemente terciarias o incluso secundarias. Primarias no, porque por lo general en los medios biológicos las moléculas no están en forma extendida, sino que están, por supuesto, formando o bien ovillos o bien fibras. Recuerden, fibrosas y globulares. Y de hecho, mayormente, las enzimas corresponden a la estructura globular. Pero eso no invalida que haya también algunas fibrosas que pueden presentarse con actividad catalítica. ¿Alguna pregunta?
Bien. Dijimos antes que algunas enzimas necesitaban otras moléculas que participaran en los procesos catalíticos. Y dijimos que eran los cofactores. Esos cofactores podían ser iones inorgánicos, que por lo general son activadores, y en algunos casos, al revés, hay iones inorgánicos que pueden ser nocivos para la actividad de la enzima, es decir, que no son activadores precisamente. Otras moléculas que pueden actuar junto con la enzima son moléculas relativamente pequeñas de tipo orgánico, y son las que hemos denominado coenzimas. Bien. Entonces, estamos con los cofactores y las coenzimas. Podemos, en algunos casos, decir que cofactor es inorgánico y coenzima es de carácter orgánico. Y entonces vamos a ver qué clase de moléculas encontramos en esas coenzimas. Muy frecuentemente las coenzimas son derivados de las vitaminas. Entonces vamos a ver a qué nos referimos con las vitaminas. Bien, tienen ustedes un apunte de vitaminas. Esas sustancias que denominamos vitaminas son aquellas que normalmente se conocen en nutrición como necesarios para el funcionamiento normal de la fisiología en los animales y, por supuesto, en el hombre. Y esos componentes son esenciales. ¿Qué quiere decir que son esenciales? Recuerden que ya hemos visto el término esencial. Son aquellas sustancias que el organismo animal superior es incapaz de sintetizar. Es decir, que tiene que ser integrado con la dieta. Por lo tanto, las vitaminas son normalmente específicas, son así desde el punto de vista químico, por lo general tienen relación con las aminas, y hay unas cuantas vitaminas, dependiendo, no sé si las vieron en biología o en fisiología, puede ser. Son de distintos tipos, dependiendo particularmente de su solubilidad. Hidrosolubles y liposolubles. Las hidrosolubles son las que normalmente están presentes en los medios acuosos, en tanto que
las liposolubles son las que están integradas a los lípidos. Hay, por supuesto, una clasificación basada en la solubilidad que nos dice cuáles son las hidrosolubles y cuáles son las liposolubles. Las liposolubles son un número relativamente pequeño y tenemos las vitaminas A, E y algunas más, en tanto que las más conocidas son las hidrosolubles. Entre las liposolubles, acá la tenemos en la pantalla, vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. La vitamina K tiene la particularidad de actuar en la coagulación. Por supuesto, me estoy refiriendo a la sangre. La vitamina A tiene que ver con la visión. La vitamina D con el metabolismo del calcio y el fósforo, que son los componentes de los huesos, y una enfermedad que tiene que ver con falta de vitamina D es el raquitismo. Actualmente, sí, salvo en África, donde todavía se ven niños raquíticos, pero en general en Occidente eso no lo vemos demasiado. Bueno, puede ser en algunas zonas del planeta, además de África. Bien, y la vitamina E, que tiene una característica interesante, es antioxidante. Y bueno, nos vamos a referir bastante a todo este asunto de la oxidación. Y vamos a ver cómo funcionan los antioxidantes. Es decir, son aquellas sustancias que en presencia de un proceso de oxidación se oxidan antes que las moléculas que nos interesan específicamente. Bien. Y después tenemos el número más grande, que es el que corresponde a las hidrosolubles. Y ahí tenemos, digamos, la más conocida, que es la vitamina C, que es el ácido ascórbico. Hoy en día el escorbuto ya prácticamente no existe, pero antiguamente la falta de consumo de frutas y hortalizas frescas daba lugar a una enfermedad que se denominaba escorbuto. Le sucedía, por ejemplo, me refiero a la época de Colón y los viajes a América, si los integrantes de la expedición no tenían naranjas y a lo mejor otras frutas, se producía esa enfermedad que se denominaba escorbuto. Bien. Es una vitamina que tiene características interesantes desde el punto de vista de la oxidorreducción. Y después tenemos unas cuantas más, ácido fólico, ácido pantoténico, la biotina, que la vamos a ver como coenzima más de una vez, la cianocobalamina, que es la famosa vitamina B12, otra enzima, otra vitamina que vamos a ver con frecuencia en las reacciones biológicas es la piridoxina o piridoxal, que es la vitamina B6.
La riboflavina, lo mismo. En el caso del piridoxal, es transportador de grupos. En el caso de la riboflavina, es va a formar parte de una coenzima de oxidorreducción. Lo mismo en el caso de la tiamina, que antiguamente tenía que ver con una enfermedad denominada beriberi. Bien, aparte de las vitaminas que hemos visto, hay algunas que aparecen en las etiquetas de los productos que denominamos, digamos, factores vitamínicos, que no son vitaminas, porque no entran dentro de la clasificación. Por eso se las considera cuasi vitaminas, porque, bueno, tienen efectos sobre algunas reacciones específicas. Y también hay algunas que son pseudovitaminas, o sea que en realidad no se las puede considerar vitaminas. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno. Después vamos a ir a ver cómo funcionan estas vitaminas dentro de las coenzimas. Y por otro lado, ¿qué factores influyen en la utilización de las vitaminas? Biodisponibilidad. Y eso tiene importancia porque muchas veces no se absorben fácilmente a nivel del organismo. Y entonces esas vitaminas no pueden ser disponibles para formar coenzimas. Bueno, en cuanto a la solubilidad en agua ya hemos visto. Además hay provitaminas. Provitaminas son aquellas que son sustancias presentes en los alimentos que cuando están en el organismo se transforman en la vitamina activa. Por ejemplo, hay unos pigmentos vegetales muy importantes que son los carotenos o carotenoides, que creo que ustedes los conocen de química orgánica. Estos compuestos en el organismo se transforman en vitaminas activas. Particularmente el betacaroteno se transforma en lo que llamamos vitamina A, que es el retinol, que es el que tiene que ver con los procesos de la visión. Bien, y por supuesto que en algunos casos es necesario algún otro componente que participe en el proceso de derivado de la vitamina cuando forma parte de la coenzima, o bien cuando tiene una actividad específica en los procesos fisiológicos. Bien. En este apunte tienen ustedes más o menos todo lo que se necesita conocer y además tienen un resumen de la estabilidad
de las vitaminas, porque de hecho hay muchas vitaminas que son sensibles, por ejemplo, al pH. La vitamina A en pH ácido, ¿no?, es inestable. Frente al oxígeno es inestable. Frente a la luz es inestable. Frente al calor es inestable. Y cuando se produce la cocción de los alimentos, el rango de pérdida está entre 0 y 40%. Bien, entonces vamos a la vitamina C. En medio neutro es inestable, medio ácido es estable, y de hecho es el ácido ascórbico. Por lo tanto, indudablemente en medio ácido es estable, medio básico es inestable. Frente al oxígeno es inestable. Si nosotros dejamos un jugo de fruta, de naranja, por ejemplo, directamente al aire, el oxígeno del aire lo va a oxidar. Por lo tanto, es inestable frente al oxígeno. Es inestable frente a la luz y frente al calor. Por eso cuando cocinamos los vegetales que contienen vitamina C, se pierde esa vitamina por cocción. Fíjense, un rango de pérdidas de 0 a 100%. Así que en este cuadro tienen ustedes todas las posibilidades resumidas, y eso es bastante interesante. Y acá se resume vitaminas sensibles al calor, la A, la D, la E, la C y la B6. La tiamina, la riboflavina, el ácido fólico y el ácido pantoténico. Frente a la luz y frente al oxígeno. Así que por ese lado está explicado más o menos cómo se presentan los procesos de alteración de las vitaminas. En general, las vitaminas que están en las coenzimas, es decir, que forman parte de las coenzimas, son vitaminas hidrosolubles. ¿Por qué? Porque los medios celulares, los medios biológicos, son acuosos. Por lo tanto, si la vitamina no es soluble en agua, entonces no puede actuar en las reacciones metabólicas. Y ahí, es decir, como coenzima, ¿no?, naturalmente. Y entonces ya veremos de qué manera funciona todo este conjunto de propiedades. Bien. Cuando hablamos de una reacción enzimática sencilla, tenemos lo que está indicado acá como enzima más sustrato. Momentáneamente se forma un complejo enzima-sustrato que luego se separa de nuevo en enzima libre y el sustrato ha sido transformado en producto. Cuando hay presente una coenzima, entonces vamos a tener enzima y coenzima asociadas, más el sustrato, se va a formar el conjunto completo de enzima, coenzima y sustrato. Y atención que enzima y coenzima van a luego separarse sin ningún problema, pero la coenzima va a tener que ser reciclada porque ha sufrido en parte una transformación. Entonces, allí vemos que la coenzima
no es como la enzima que no sufre alteración. La coenzima sufre alteración, por eso debe ser reciclada. Fíjense que acá está puesto CoE y acá sale como CoE'. Bien. Está toda la descripción de las vitaminas. Esa es para lectura. Y vamos a seguir adelante. ¿Alguna pregunta? Bien. Volvamos entonces a nuestra pantalla del PowerPoint. Habíamos llegado a cofactores y coenzimas y dijimos que eran derivados de vitaminas. Por supuesto que hay algunos que no son derivados de vitaminas, pero en general las coenzimas contienen alguna vitamina en su estructura. Cuando veamos específicamente las coenzimas, vamos a ver cuáles son esos casos. Cuando consideramos una enzima, la parte proteica, que normalmente es una estructura terciaria, es lo que vemos acá, esta es la estructura proteica, macromolécula, es lo que denominamos apoenzima. La apoenzima es la parte de la enzima que es específicamente proteína. Cuando se le agrega la molécula de coenzima, ese conjunto que es enzima, coenzima, es lo que denominamos holoenzima. Y vamos a ver, esta estructura tiene una característica, es como una, digamos, un ámbito en el cual tenemos una zona en la cual se integra, por una parte, si la enzima requiere para su actuación la presencia de coenzima, dentro de ese ámbito se instala la coenzima y luego se va a instalar también el sustrato. Y el conjunto es lo que denominamos complejo enzima-sustrato o enzima-coenzima-sustrato. Bien, muchas veces el cofactor o coenzima está unido a través de unión covalente a la molécula proteica, es decir, a la enzima propiamente dicha. En ese caso, entonces,
estamos hablando no de coenzima, sino de grupo prostético. La unión entre la coenzima y la proteína enzimática, es decir, la apoenzima, es permanente y ahí hablamos de grupo prostético. Por lo general, no se trata de uniones permanentes, sino que son uniones momentáneas mientras la enzima está en su actividad catalítica. Atención, que la enzima tiene actividad catalítica, es decir, la proteína tiene actividad catalítica. La coenzima no tiene actividad catalítica. O sea, está unida durante la reacción. Dijimos que en forma similar al sustrato, por eso a la coenzima podíamos denominarla también, según su actividad, como cosustrato. Solamente están juntos cuando están actuando enzima, coenzima y sustrato, es el complejo enzima-sustrato, y luego se separan. Si en cambio la enzima tiene grupo prostético, cuando se separan, enzima y coenzima permanecen unidas. Bien. Ese hueco donde se integra la coenzima, el sustrato, etcétera, es justamente el sitio donde se produce la acción catalítica. Allí el sustrato se une a la enzima y los cofactores o coenzimas y se denomina ese hueco sitio o centro activo. En este caso vemos sustrato, enzima, acá sería el sitio activo, la enzima se une al sustrato mejor dicho, el sustrato se une a la enzima en el sitio activo y ahí sufre la reacción, en este caso es la separación en dos partes. El sitio activo es una porción de la cadena peptídica de la enzima, de la proteína enzimática. Está formado por aminoácidos y cada uno de esos aminoácidos que constituye la parte de la molécula proteica que está en contacto con el sustrato, repito, en el sitio activo, la proteína tiene una porción de su cadena peptídica que logra estar en contacto con el sustrato. Y los aminoácidos que entran en contacto con el sustrato tienen función específica. Y hay una clasificación de los aminoácidos del sitio activo. Entonces, están los aminoácidos catalíticos, que son los que están directamente relacionados con los cambios covalentes que sufre el sustrato durante la reacción. Después tenemos los aminoácidos de fijación, es decir, son aquellos que retienen al sustrato en el sitio activo mientras se produce el proceso. No actúan en la parte catalítica, pero sí en la fijadora, y no son enlaces covalentes, son enlaces débiles. Pueden ser puentes de hidrógeno, por ejemplo. Esos son los de fijación, especificidad
o contacto. De hecho, creo que contacto es interesante porque dice que están en contacto con el sustrato, y además especificidad tiene que ver con cuál es digamos, la parte que permite reconocer cuál es el sustrato adecuado para la reacción. Y después tenemos los aminoácidos que tienen que ver con la estructura del sitio activo. O sea, son los de conformación o estructurales, que son los que permiten mantener la estructura tridimensional del sitio activo. Y acá lo vemos en un dibujito. Acá tenemos el complejo enzima-sustrato. Acá tenemos la enzima, el sustrato, que tiene algunos grupos funcionales, que son los que van a permitir la asociación de la molécula proteica con el sustrato para mantenerlo específicamente donde tiene que ser transformado en producto. Pueden ser puentes de hidrógeno, pueden ser uniones acá tenemos puentes de hidrógeno. Acá tenemos relaciones hidrofóbicas. La H es de hidrofóbico. Acá tenemos puente de hidrógeno. Acá tenemos asociación por cargas diferentes, positiva, negativa, etc. ¿Está claro hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bien. Acá hay un dibujito hecho con los modelos moleculares. Imagínense que las enzimas son macromoléculas. Ahí tenemos una enorme cantidad de aminoácidos que constituyen la proteína enzimática. Y fíjense que en la primera de las figuras tenemos que estamos hablando de una exoquinasa. Tiene que ver con un sustrato que es una exosa, y es lo que vemos como verde ahí en el fondo de esa especie de bolsillo que es el sitio activo. Entonces ingresa y después vamos a ver en detalle la reacción que se produce acá. Por otro lado, tenemos la lisosima, que es una enzima también, pero en ese caso el que va a sufrir la